El día de hoy les voy a mostrar la mejor configuración de AMD Software, que bien hace 6 meses hice la primera parte de este video y recibió mucho apoyo, así que hoy te mostraré la parte 2, así que empecemos. Y bien, como siempre, acá abajo en la descripción te voy a dejar el link de este programa. Simplemente vamos a entrar a la descripción y aquí donde dice AMD Software vamos a darle acá a descargar ahora. Ya que estemos aquí vamos a buscar nuestro producto o nuestro procesador. Básicamente acá donde dice busca tu producto vas a poner tu tarjeta gráfica o tu procesador. En mi caso yo tengo un Ryzen 3200G, por lo tanto voy a poner 3200G. Como podrán ver aquí apareció AMD Ryzen 3200G. Vamos a darle y vamos a ponerla acá a enviar. Podemos descargarlo para Windows 10 y para Windows 11. Y bien, simplemente le damos a descargar y ya estará. Ya que estamos aquí en el programa vamos a irnos acá a configuración. Y bien, ya estando aquí, como podrán ver a la derecha tendremos nuestras especificaciones. Como podrán ver tengo el Ryzen 3200G con 16 GB de RAM, también con los Vega 8 Graphics y con 3 GB de VRAM. Que de hecho si quieres saber a cómo aumentar tu VRAM, acá arriba en la tarjetita te voy a dejar un video explicando sobre cómo subir tu VRAM, ya que esto te ayuda mucho en el rendimiento. Vamos a empezar aquí donde dice versión preferida de software, vamos a ponerla en solo recomendada. Aquí en comprobar si hay actualizaciones lo vamos a poner en automático, y descargar controladores y software vamos a desactivarlo. Ahora vamos a ir al apartado de gráficos. Y bien, como podrán ver hay bastantes opciones, entre ellas el apartado de juegos, el de esports, ahorro de energía, estándar. Que bien, el de juegos, esto lo que va a hacer es mejorar la calidad de tus juegos, pero obviamente disminuye el rendimiento de tu PC. Y en esports es todo lo contrario, lo que hace esta opción es aumentarte los FPS, pero eso sí, baja la calidad de los juegos. Así que yo te recomiendo poner esports ya que es la más recomendada. Bien, ya que estamos aquí en el apartado de gráficos vamos a empezar con Radeon Anti-Lag. Esta opción sirve para reducir el lag o la demora a la hora de usar los componentes, pero sinceramente he visto en algunos casos que esta opción te causa algunos problemas, así que yo recomiendo desactivarla. Y bien, estas dos las vamos a tener desactivadas. Y aquí en Radeon Image Sharpening, que como podrán ver dice mejora los detalles visuales, igualmente la vamos a tener deshabilitada. Y bien, de aquí todo lo vamos a tener desactivado. Ahora nos vamos a ir a opciones avanzadas. Y bien, a partir de control de destino de velocidad de cuadro hasta calidad de filtración de textura, son opciones que sirven para mejorar el detalle de la calidad de los juegos de diferentes motores gráficos. Esto es opcional si tú lo quieres activar. Yo en calidad de filtración de textura lo tengo en rendimiento, así que bueno, si tú quieres ponerlo en rendimiento ya es tu decisión tuya. Y bien, aquí en optimización de formato de superficie, esta opción lo que hace es elegir un formato de texturas más adecuado pues para el equipo. Obviamente esto es para tener más rendimiento y más FPS en los juegos, así que lo vamos a activar. En la opción de modo de aceleración, esto te puede dar mayor rendimiento en GPUs antiguas, por ejemplo con procesadores con tarjeta gráfica integrada, así que le vamos a dar clic y lo vamos a poner en AMD optimizado. Y en la última opción donde dice restablecer memoria caché de sombreadores, esto sirve por si un juego tiene un error con la memoria caché. Simplemente esto lo que hace es resetear lo que vendría siendo la configuración para solucionar el problema de tu juego. Ahora vamos a pasar a la sección de pantalla. Si tienes un monitor compatible con AMD FreeSync, que normalmente son los monitores gamer, te recomiendo que lo actives, ya que esta opción elimina las anomalías visuales, por ejemplo el input lag. También esta opción lo que hace es sincronizar los FPS de tu equipo con los de tu monitor. Aquí en escalada de GPU lo vamos a tener que activar. Aquí en profundidad de color lo que hace esta opción es elegir los formatos de color que se usarán en tu pantalla. En mi caso a mí solo me deja usar hasta 8 bits, pero si tú puedes usar hasta 10 bits ponlo. Obviamente todo esto es para que el monitor se vea mucho mejor. Y ahora vamos a pasar acá donde dice resoluciones personalizadas. Que bien, esto lo que hace es desbloquear resoluciones que no tengas en tu monitor. Que bien, quiero dar un aviso antes de hacerlo. Ha pasado que o no te aparece esta opción o que después de hacer los cambios se te aparezca todo en negro en la pantalla. Yo en mi caso lo voy a hacer para enseñarles. Que bien, para solucionar el problema de que no te aparezca esta opción, simplemente vas a descargar una versión antigua del soporte, que como podrán haber notado yo tengo una versión muy antigua que es la 22.5.1 que se lanzó el 28 de abril de 2022, o sea hace un año. Pero bueno, ya regresando vamos a darle clic acá a esta flechita y le vamos a dar a crear nuevo. Y bien, pongamos un ejemplo. Actualmente yo tengo un segundo monitor que tiene de resolución 1440 x 900. Yo quiero agregarle una resolución menor, que es la resolución de 1366 x 768. Pues lo que voy a hacer es irme al programa, darle a crear nuevo. Aquí en la resolución vamos a quitarla y yo voy a poner la resolución que quiero poner. Y ya por último en estándar de sincronización vamos a tenerlo en manual, pero lo vamos a poner en su operación reducida. Y ya por último le vamos a dar a crear. Pero antes de crearlo voy a mostrarles que no tengo esa resolución. Como podrán ver aquí en pantalla no la tengo, así que lo vamos a dar a crear y como podrán ver ya tendré la resolución puesta. Y me dirán ustedes, ¿esto de qué sirve?
sirve para aumentar el rendimiento. Y pues bueno, a la hora de disminuir la resolución, obviamente va subiendo más los FPS. Por ejemplo, hay casos de que no te aparece la resolución de 1280 por 720 y pues la quieres poner para más FPS. Pues bueno, este programa te ayuda. Listo, gente, solo queda cerrar el programa y ya estará. Así que muchas gracias por ver el video hasta el final. Sí que fue muy corto, pero muy informativo a la vez. Así que agradecería mucho que te suscribieras al canal, actives la campanita y le des like al video, para que así no te pierdas ninguno de los videos que se vienen próximamente. Así que pues bueno, yo soy The Chris y nos vemos en el siguiente video. Bye.